Hola, en este vídeo vamos a hacer algún ejercicio de estadística bayesiana. Vamos a hacer tres. El primero va a ser el 54. El número de llamadas que llegan en cada minuto a la central telefónica se puede modelar como una distribución de Poisson de parámetro lambda. ¿Vale? Hasta aquí, esto podría ser un problema de estimación clásica, pero dice que puede suponerse que la distribución a priori de lambda es gamma 2,4. Vale, ya sabemos que es estadística bayesiana porque me están dando una a priori, o sea, mi parámetro no va a ser eh, una constante desconocida, sino va a ser una variable aleatoria. Allá la estimación Bayes de lambda, si en media hora se han recibido 64 llamadas. Se supone una función de pérdida cuadrática. Bueno, vamos por partes. Primero, vamos a escribir el problema. Un poquito más grande. Verosimilitud. Estamos en una Poisson. Elevado a menos n lambda. Lambda la sumatoria de su i. Partir por los factoriales. Por el indicador de que las x estén 0, 1. Función de densidad de lambda a priori, como es una gamma AP, pues a elevado a p, lambda elevado a p menos 1, e elevado a menos a lambda partido por gamma de p, el indicador de que lambda mayor que 0. Función a posteriori, acordaos cómo se calcula la función de densidad a posteriori, pues es la verosimilitud por la a priori y luego hay que integrar con respecto a todos los posibles valores de lambda, en este caso de z. Acordaos que esto de aquí, esta integral, normalmente no lo hacemos, es una constante. ¿De acuerdo? Porque esto no va a depender de lambda. Yo quiero ver la dependencia que tiene esta expresión de lambda. Entonces, esta integral no la hacemos. Entonces va a ser una cierta constante y luego ya pues pongo la verosimilitud y pongo la función de densidad a priori, este producto de aquí. Y fijaos que de hecho ya me he quitado otras constantes. El a elevado a p no aparece tampoco aquí. ¿Por qué? Porque ya lo he metido en la constante. Es decir, en la constante meto todo lo que no dependa de el parámetro. ¿De acuerdo? Y me queda al final esto de aquí. Una constante, lambda elevado a la suma de los x sub i más p menos 1, e elevado a menos a más n lambda, por el indicador de que lambda mayor que 0. ¿Qué función de densidad es esto? Lambda es la variable. Vuelve a ser una gamma. ¿De acuerdo? Porque la gamma es unas constantes y luego la dependencia funcional de la x es x elevado a algo menos 1, que es el p, y e elevado a menos algo por x, que ese algo es el a. Pues aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿va a ser gamma de qué parámetros? El parámetro a va a ser lo que vaya con lambda, que es a más n aquí en el exponente, y el parámetro p va a ser lo que esté aquí en el exponente, excepto el menos 1. ¿De acuerdo? Pues es esto. Esa es la posteriori. Así que si la a priori de lambda es una gamma AP, la a posteriori es una gamma a más n sumatoria de x sub i más p. Fijaos que, como decíamos, es conjugada, la gamma es conjugada respecto a la de muestreo Poisson. ¿Por qué? Porque originalmente es gamma y, o sea, a priori es gamma, a posteriori es gamma. Por eso se llama que es conjugada. Bueno, ¿cuánto vale entonces la estimación? Me dice que calcule el estimador Bayes usando una función de pérdida cuadrática. Si es una función de pérdida cuadrática, es la esperanza de la distribución a posteriori. ¿Cuánto vale la esperanza de la gamma? P partido por A. O sea, sumatoria de x sub i más P partido por n más A. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuánto vale? Bueno, ¿qué dato me decían? Me decían que que en media hora, en 30 minutos, se han recibido 64 llamadas. O sea, yo tengo una Poisson y voy contando las llamadas, entonces yo sé que en total, entre los 30 minutos, o sea, yo tengo el minuto 1, el minuto 2, el minuto 3, entre los 30 minutos, la suma de las llamadas, porque la X es las llamadas que hay en cada minuto, la suma de los X sub i es 64. Así que 64 más 4, ¿por qué 4? Porque 4 era la gamma original, a ver dónde estaba. En la gamma original A vale 2 y P vale 4. Entonces 64 más 4 partido por 30 más 2. ¿Qué me sale? 2,125. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera planteado este problema con estimación clásica? Fijaos, el enunciado habría sido el mismo, pero no me habrían dicho nada de esta información de la a priori de lambda. No me habrían dicho nada de esto. ¿Qué habría hecho? Bueno, yo sé que el estimador máximo verosímil en una Poisson
el estimador máximo verosímil es X barra de lambda, ¿verdad? Es X barra, así que habría utilizado X barra. ¿Qué me habría salido? Pues X barra 64 partido por 30, 2,13, muy parecido. Lo veis casi igual. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hemos comentado ya en la teoría. Cuando n es grande, la importancia que tiene, lo veis aquí, vuelve a pasar lo mismo. Si n es pequeño, el P y el A aún tienen importancia, pero como n sea grande, ¿de acuerdo? Esto divido por n aquí, me queda X barra más P partido por n, 1 más A partido por n. Cuando n sea grande, que aquí en este caso es 30, pues no dista mucho de X barra, que sería el estimador máximo verosímil. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer ahora el ejercicio 57. Suponiendo que la distribución a posteriori del parámetro es discreta, bueno, a posteriori y a priori, la distribución del parámetro es discreta, calcular el estimador de Bayes de θ si se utiliza esta función de pérdida. ¿De acuerdo? O sea, lo que me dicen, yo ya sé que con función he visto en teoría que si la función de pérdida es cuadrática, tengo que tomar la esperanza de la posteriori. Ahora me dicen que me ponga la situación en que mi parámetro tiene una distribución discreta, toma valores θk con probabilidad πk, y la función de pérdida, en vez de utilizar el error cuadrático medio, utilizo una función de pérdida en la que si fallo, pago 1 y si acierto, pago 0. Acordaos que la función de pérdida cuadrática es cualquier función que esto es lo que yo voy a decir que vale ese es mi estimador, lo que yo voy a decir que vale el parámetro, y ese es el verdadero valor del parámetro. Una función de pérdida es cualquier función no negativa y la única condición que tiene que cumplir es que cuando acierte no pague nada, 0. ¿Qué significa estimador Bayes? Tengo que ver la esperanza de esta... Eso es una cantidad aleatoria, lo que decíamos en teoría. Esto, en general, no lo voy a poder minimizar porque eso es una cantidad... Este θ es aleatorio. Entonces, yo tengo que encontrar el θ gorro, no que me minimice esto, porque no voy a poder porque es una cantidad aleatoria, pero sí que me minimice su esperanza. Su esperanza con respecto a la distribución a posteriori. Así que voy a hacer eso. Voy a ver qué valor de θ gorro me minimiza la esperanza de la distribución a posteriori. Entonces voy aquí. Fijaos, esa es la función de pérdida. ¿Cuánto vale la esperanza de la función de pérdida respecto a la distribución a posteriori? Bueno, esa es la función de pérdida. ¿Qué valores puede tomar? Pues toma el valor 1, si ocurre esto. O sea, 1 con la probabilidad de que θ no sea igual al valor que yo he dicho. Ese es el valor que yo digo, ¿de acuerdo? De Tagore. Más 0 por la probabilidad de que sea igual, pero eso no lo pongo porque es 0. Así que la esperanza de la función de pérdida a posteriori es igual a la probabilidad de que θ sea distinto del valor que yo he dicho, dado las observaciones que tengo. ¿Qué valor tengo que decir entonces? Fijaos, imaginad que yo tengo varios valores para θ, porque θ es discreto. Entonces, yo quiero minimizar la probabilidad de que de equivocarme. Tengo que encontrar el θ gorro que se equivoque lo menos posible, que la probabilidad de equivocarse sea lo más pequeña posible. ¿De acuerdo? Porque esto es la probabilidad de equivocarme, de que el verdadero valor del parámetro no sea el que yo diga. Entonces, ¿cuál tengo que elegir? Bueno, como solo puedo elegir uno, a lo mejor hay 8 valores. Como solo tengo que elegir uno, ¿cuál elegiré? El que sea más probable, porque así minimizo la probabilidad de equivocarme, aumento la probabilidad de acertar, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que tengo que elegir? Tengo que elegir aquel valor, repito, que minimice la probabilidad de equivocarme. Dicho de otro modo, como la probabilidad de equivocarme es 1 menos la probabilidad de acertar, tengo que elegir aquel valor que maximice la probabilidad de acertar. O sea, el valor que sea más probable en la distribución a posteriori. ¿Cuál es el valor más probable en una distribución? La moda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el estimador Bayes cuando la función de pérdida es esta que hemos visto de 1, 0? El estimador Bayes es la moda de la distribución a posteriori. ¿De acuerdo? Bueno, en el ejemplo este que poníamos de la moneda que venía de una fábrica, etcétera, que a priori teníamos 9 décimos de probabilidad de que fuera de que la probabilidad de cada fuera 0,5 y 1 décimo de probabilidad de que la probabilidad de cara fuera 0,75. Si os acordáis,
cuando hacíamos ya la posteriori, o sea, eso era antes de ver la muestra. Una vez que hemos observado la muestra, había cambiado nuestra idea sobre el parámetro y ya pensábamos que la probabilidad de que fuera 0,5 ya no era 0,9, o sea, 9 décimos, sino 0,664, había bajado, y la probabilidad de que fuera 0,75 ya no era 1 partido por 10, sino que había subido, 0,336. En todo caso, con esta función de pérdida, ¿cuál elegiría? La moda de la distribución a posteriori. ¿Cuál es la moda de esta distribución? 0,5, porque es más probable. O sea que, aún sabiendo que me habían salido 14 caras, etcétera, pues sigue siendo más probable para mí, con mi información, que junta la a priori y las observaciones que tengo, sigue siendo para mí más probable que sea el 0,5, o sea que la moneda sea correcta, que sea falsa. Por lo tanto, con esta función de pérdida, lo que me dicen es que coja la más probable, así que cogeré 0,5. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, el 60, que es el último. ¿Vale? Un ejemplo que ya hemos visto muchas veces. Me están diciendo una uniforme 0 teta. Y hasta aquí sería la estadística clásica, pero ahora me dicen que teta a priori tiene distribución gamma 1 n más 1. Y tengo que calcular un intervalo de confianza Bayes de nivel 1 menos alfa para teta de longitud mínima. Bueno, vamos por partes. Siempre que tengamos que hacer un problema de estimación bayesiana, siempre lo primero es buscar la posteriori. Y para ello, a priori y verosimilitud. Eso siempre. Luego a partir de la posteriori que me pregunten lo que quieran. Estimación puntual, intervalo, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os pone calcular un intervalo de confianza. En realidad es un intervalo de credibilidad. También se utiliza la palabra intervalo de confianza, pero no es del todo correcto. Lo cambiaré igual que aquí. Si estamos hablando de intervalos de Bayes, sí, es mejor utilizar el término credibilidad que confianza. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, lo que decíamos, verosimilitud. Ya la hemos escrito muchas veces, ¿verdad? La de la uniforme, 1 partido por teta a la n, por el indicador de que todos los x están entre 0 y teta. ¿Esto qué es? La priori de teta. La priori de teta es gamma 1 n más 1, pues la función de densidad, pues AC de A, esto de AC de P, pues es elevado a menos teta, ¿vale? Porque la A es 1, y teta elevado a P menos 1, que es teta elevado a n, partido por factorial, o sea, por gamma de P, que es gamma de n más 1, pero sabéis que cuando n es un número entero, pues el factorial es, o sea, la gamma es el factorial de 1 menos, así que es factorial de n, por el indicador de que gamma mayor que 0. Multiplico, fijaos, a la hora de multiplicar, que hago lo de siempre. Ya sé que tengo que multiplicar y aquí dividir por la integral, pero no voy a poner la integral. Simplemente voy a poner todo lo que depende de teta y lo demás lo mando a la constante. Entonces, ¿qué es lo que depende de teta? Pues 1 partido por teta a la n. Esto me lo voy a escribir, que todos estén entre 0 y teta. Bueno, la parte de que todos sean mayores que 0, eso me va a la constante también. ¿Vale? Porque eso es el indicador de que todo es mayor que 0 por el indicador de que todo es menores que teta. Entonces, a mí lo que me importa es lo que dependa de teta. Lo que depende de teta es que sean todos más pequeños que teta. Es decir, que teta sea más grande que el máximo. ¿Lo veis, no? Esto lo hemos escrito así otras veces. Y luego elevado a menos teta, teta a la n, el factorial de n también se me va a la constante, y que el indicador de que teta mayor que 0. Bueno, este de aquí se me simplifica con este, y bueno, teta mayor que el máximo y teta mayor que 0, por supuesto, basta poner teta mayor que el máximo, porque si teta es mayor que el máximo va a ser mayor que 0, porque todas las x son positivas. Así que esta es la distribución a posteriori. La distribución a posteriori tiene esta forma. Es una cierta constante por elevado a menos teta por el indicador de que teta es más grande que el máximo de nuestra muestra. Lo que nos había pasado hasta ahora es que identificábamos la distribución. Decíamos, es una beta, es una gamma, es... Aquí no tiene una forma lógica. O sea, una forma lógica. No tiene una forma conocida. Alguien puede decir, sí, es exponencial. He elevado porque eso es la x, ¿verdad? Es una exponencial. Pero ojo, no es una exponencial porque la exponencial, para que fuera una exponencial de parámetro 1, primero, tendría que tener aquí un 1 que lo tiene. O sea, eso no me importa. Pero lo que me importa es la dependencia de teta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es en la exponencial? ¿Cuál es la dependencia de x? Lambda elevado a menos lambda x, x mayor que 0. ¿De acuerdo? Aquí
no es x mayor que 0. Fijaos aquí, aquí sería el 1 e elevado a menos 1 por x o por teta, está bien, pero el indicador de que teta mayor que xn, mayor que el máximo, no es mayor que 0. Si fuera mayor que 0 aquí, sería una exponencial de parámetro 1. Pero esto de aquí ya no es una exponencial de parámetro 1. De hecho, no es ninguna exponencial, porque todas las exponenciales parten de 0. Y esta distribución parte de x a la n. Así que esta no es ninguna distribución conocida. Al menos así que sepamos nosotros de manera directa. Seguro que sí tendrá nombre, ¿verdad? Pero no es una distribución que conozcamos de manera directa. Así que no puedo decir, ah, pues es tal distribución. No, entonces, como no sé qué distribución es, ¿eh? Aquí sí que tengo que calcular la constante para determinarla bien la distribución. ¿Por qué? Porque voy a necesitarla a la hora de calcular los cuantiles o a la hora de calcular la esperanza. Fijaos, hasta ahora, ¿por qué no necesitábamos la esperanza? ¿Por qué no necesitábamos la constante? Pues porque como sabíamos que nuestra distribución, por ejemplo, era una gamma, pues sabiendo que es una gamma ya sé, y de qué parámetros, ya sé que la esperanza es P partido por A. Pues ya está. O es una beta, pues A partido por A más B. Pero cuando la distribución no tiene nombre, no puedo mirar en las tablas cuál es su esperanza. ¿De acuerdo? O los cuantiles. Cuando hemos hecho un intervalo de confianza, en el ejemplo que hemos hecho un intervalo de confianza, como era una beta, yo me iba a R y le decía, quiero el cuantil de una beta. Y me lo daba. Pero no le puedo decir, quiero el cuantil de esta distribución porque no sé cómo se llama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a tener que hacer si tengo que calcular la esperanza? La voy a tener que calcular yo a mano como la integral de pi por esta función de densidad. Pero para calcular la integral de teta, quiero decir, de teta por pi de esta función de densidad. O sea, para calcular esta integral de teta por pi, necesito calcular la constante, si no me voy a quedar en función de la constante. Para calcular los cuantiles, aquí me piden que haga un intervalo de confianza. Para calcular los cuantiles, tengo que hacer la integral y necesito saber la constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular la constante. ¿Cómo la calculo? Bueno, eso tiene que ser una función de densidad, ya lo sé. Por lo tanto, si tiene que ser una función de densidad, tiene que integrar 1. Es el típico ejercicio que hiciste el año pasado en cálculo de probabilidades. Os daban una función de densidad que era proporcional, era una constante con una cierta forma funcional, y os pedían la constante. Lo que hacíamos era igualar la integral, o sea, integrar igualar a 1. Pues voy a hacerlo. La integral es c por esta de aquí, teta mayor que xn, o sea que la integral entre menos infinito e infinito se me convierte en una integral entre xn e infinito, igual a 1, por lo tanto que c, eso es inmediato, me queda e elevado a xn, este xn es el máximo, ¿de acuerdo? Por lo tanto ahora ya lo pongo, esta c ya la pongo aquí, y la función de densidad aquí sí que la tengo ya, aquí ya no está la constante ya la he metido aquí. Esta es la función de densidad. Esto sí, ya tengo la función de densidad perfectamente determinada. Otra cosa que tampoco sé cómo se llama. Entonces tampoco lo puedo pedir, tampoco puedo mirar en la tabla de distribuciones cuál es su esperanza. O tampoco puedo coger y preguntarle a R que me dé los cuantiles. Pero no importa, ya lo haré yo. Ya lo haré yo a mano. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, lo vais a hacer vosotros, es calcular el estimador Bayes con función de pérdida cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenéis que hacer es ¿eso es la distribución a posteriori? Pues calcular la esperanza de esto. Aquí la variable, insisto, lo he dicho ya muchas veces, la variable es teta. Pues calcular la esperanza de esto, de esta función de densidad. O sea, la integral de teta por esto de aquí, diferencial de teta. Y os tiene que salir xn más 1. O sea, el máximo más 1. Así que en este problema de uniforme cero teta con esta... ¿Veis? Acordaos que este problema ya lo hemos resuelto de varias maneras, ¿verdad? Pues el estimador, podríamos decir que era un estimador que nos salía, ¿cuál era? Si os acordáis, pues nos salía 2x barra, por ejemplo. Otro estimador, el máximo, xn. Otro, para que fuera sesgado, n más 1 partido por n, xn. ¿De acuerdo? Para que fuera sesgado. Bueno, pues el estimador Bayes con esta a priori y función de pérdida cuadrática, porque si fuera otra función de pérdida saldría otra cosa, es el máximo más 1. ¿De acuerdo? Bueno, esto digo, queda como ejercicio que lo comprobéis. Vamos a hacer un intervalo de credibilidad. ¿Cómo hacemos un intervalo de credibilidad? Pues tenemos que calcular, acordaos lo que venía en la teoría, es calcular el cuantil.
alfa medios o alfa 1, me da lo mismo, el valor que en la distribución me deja a la izquierda, alfa 1, y el valor que me deja en la distribución a la derecha, alfa 2. Y ese es el intervalo de confianza, es decir, el cuantil alfa 1 de la distribución a posteriori y el cuantil 1 menos alfa 2 de la distribución a posteriori. Bueno, pues voy a ver, como ya digo, no se lo puedo pedir a R estos cuantiles, los voy a hacer a mano. Voy a ver cómo es el cuantil P. Pues el cuantil P, acordaos la definición, es el valor tal que la probabilidad de ser menor, el cuantil P es Q tal que la probabilidad de ser menor o igual que Q es P. ¿De acuerdo? O sea que la integral entre menos infinito y Q de la función de densidad, que la función de densidad es esta, es igual a P. Bueno, pues esto es la integral entre, este indicador lo pongo aquí, ¿verdad? Entre que teta esté entre xn y q de la exponencial esta. Bueno, pues esto es una integral inmediata, y al cabo del rato lo despejo, esto es inmediato, y me sale que el cuantil P es simplemente el máximo de la distribución, o sea, xn, menos logaritmo de 1 menos p. Esto es la manera inmediata de aquí. Así que el cuantil alfa 1, acordaos entonces, lo que tengo que buscar es el intervalo de credibilidad me vendrá dado por el cuantil alfa 1 y el cuantil 1 menos alfa 2. ¿De acuerdo? Ese es el intervalo de credibilidad. Pues lo voy a calcular. Pongo aquí el cuantil alfa 1, pues xn menos logaritmo de 1 menos alfa 1. Cuantil 1 menos alfa 2, pues xn menos logaritmo de alfa 2. Ese es el intervalo de credibilidad. El máximo menos logaritmo de 1 menos alfa 1, el máximo menos logaritmo de alfa 2. Y eso ya habríamos terminado el ejercicio. Pero nos dicen que sea, bueno, y alfa 1, alfa 2, números cualesquiera, no negativos que sumen alfa. Lo que me dicen es que tenga la longitud mínima. ¿De acuerdo? Es que este mismo problema nos salía, ¿verdad? En los intervalos de confianza clásicos que decimos. Pero dime el de longitud mínima. Bueno, pues para el de longitud mínima, lo que voy a hacer es calcular la longitud. Es extremo superior menos extremo inferior. Fijaos lo sencillo que ha sido aquí calcular el intervalo de confianza, más allá de que hemos tenido que calcular los cuantiles, que no hemos tenido ni que buscar un pivote, ni que... Había un método también con los cuantiles, ¿verdad? El método de Niemann, pero luego había que invertir, o sea, había que despejar tal. Aquí no había que hacer nada, solamente los cuantiles y se acabó. Este es el intervalo de confianza. Bueno, vuelvo a lo de la longitud. ¿La longitud qué es? Pues este de aquí menos esto, es decir, menos logaritmo de alfa más logaritmo de 1 menos alfa. Como alfa 1 y alfa 2 suman alfa, lo voy a poner todo en función de alfa 1, y entonces me queda menos logaritmo de alfa menos alfa 1 más logaritmo de 1 menos alfa 1. Entonces tengo que encontrar el valor de alfa 1 que minimiza esta cantidad. Esto ya hemos hecho cosas parecidas. Bueno, esto lo deriváis, lo voláis a cero y veis que no hay solución porque es siempre creciente en alfa 1. Entonces, si esto es creciente en alfa 1, lo que habrá que tomar es el alfa 1 más pequeño posible, es decir, habrá que tomar alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a alfa. Con lo cual, cuando pongo aquí alfa 1 igual a 0, me queda que el extremo inferior del intervalo es xn el máximo y el extremo superior es xn menos logaritmo de alfa. Bueno, fijaos que pone menos logaritmo de alfa, pero claro, alfa está entre 0 y 1, así que el logaritmo de alfa es negativo. O sea que esto efectivamente es más grande que esto. ¿De acuerdo? Simplemente para que veáis una cosa, aunque el paradigma bayesiano es distinto al clásico, todo lo de que si es un parámetros aleatorios, etcétera, luego las soluciones que nos salen no son tan distintas. O sea, al final todo puede ser más o menos lo mismo, pues el máximo menos algo. ¿Os acordáis que este tipo de soluciones son las que nos salen en estadística clásica? Muy bien, bueno, pues con esto estarían los ejercicios.